Muy buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Ronnie Centeno. Yo soy la cara del taller Centeno. Como muchos, tal vez ustedes ya conocen el taller. Nosotros somos un taller especializado en rectificación de motores. Y aquí estoy con mi amigo David Pastrana de parte de la Casa del Sensor. Aquí nosotros tenemos un motor de una camioneta Nissan ZD30, del cual el amigo llegó a su taller. Ellos diagnosticaron, encontraron ciertas fallas del motor. Es un motor 3.0 de la línea Nissan, muy conocido, es un motor muy bueno, muy eficiente y muy potente el motor por 4 cilindros. El motor presentaba ciertas fallas de falta de potencia, por lo cual ellos procedieron en desarmar el motor, en lo cual encontraron muy graves daños en el motor. Como ustedes pueden observar, encuentran daños pesados en el pistón. Y pues el motor pues viene a parar donde los doctores de los motores. Nosotros procedemos en recibir el motor y luego diagnosticar el motor y luego pasar un presupuesto al cliente. El procedimiento de los motores es siempre revisarlo, medir las superficies, medir los desgastes de los cilindros. Las culatas se reciben, se meten adentro, se desarman, se descarbonan, se proceden a hacer la prueba de presión, que es lo cual nos da la garantía que el cliente invierte en una culata en cual va a funcionar y no una culata reventada, que en muchos casos se da mucho en estas culatas de aluminio. Se revisa el cigüeñal y se mide para ver cómo está la medida según el fabricante, para ver si está dentro de las tolerancias permitidas, y así procedemos en decirle al cliente si se pule o se rectifica. En este caso nosotros vamos a analizar un poco de este motor. Estos motores de fábrica son monoblock. Monoblock, por eso dicho, es que no traen camisas ellos integrados en el motor. O sea, ellos son un solo cuerpo. Por lo cual, a la petición del cliente, se hace la revisión y nosotros determinamos si este motor se rectifica sobre medida, siempre y cuando el desgaste permite hacer esa rectificación. Si el desgaste del cilindro es mayor de la medida, entonces no tenemos más opción que encamisar. En este caso, le presentamos las camisas que se van a instalar en este bloque. Son las camisas muy reconocidas aquí en Nicaragua de UPF. Estas camisas son muy reconocidas porque tienen un burneo. El burneo es la palabra técnica en inglés que se ocupa para medir la dureza del material. El burneo de estas camisas es alto. Entonces se procede a perforar el bloque. Este motor pasa a la máquina de cilindro. Ahí lo vamos a enseñar en un breve momento. Se perfora a la medida de la camisa menos la presión. De lo cual la medida de la camisa a la medida del cilindro obviamente difiere, y esa es lo que nosotros llamamos la presión. Obviamente esto se instala, la camisa se instala en forma de press fit, se llama usando una prensa hidráulica. Se perfora, se la da la medida adecuada según la presión de la camisa y luego se logra instalar la camisa. Una vez instalada la camisa, se vuelve a montar a la máquina y luego se pasa al paso de rectificado. El paso de rectificado es precisamente dar la medida en cual el fabricante establece para estos motores. En este caso, el ZD30 mide 96 milímetros, por lo cual el procedimiento de nosotros es dejar 96 milímetros menos lo que nosotros ocupamos para bruñir el cilindro. Ese es el último paso del rectificado de los cilindros del motor. Luego que se bruñe el cilindro, pasa a la máquina siguiente, que donde se nivela la superficie de los motores. Nosotros aquí en Taller Centeno, hace poco, ya nosotros nos encontramos en costumbre de siempre rectificar, ¿cómo le puedo decir? De recomendar a nuestros clientes de siempre hacer la superficie de los motores. Hay un fenómeno de que muchos desconocen hoy en día que se llama el fenómeno de core shift
en términos en inglés, en español sería deslizamiento de núcleo, que eso es el deslizamiento, el movimiento del núcleo de los motores. Eso se debe a los ciclos de calores en cual los motores son expuestos. Son distorsiones que suceden en los motores que las reglas, como nosotros llamamos aquí en Nicaragua, las reglas para medir la superficie no detectan. Porque no solamente nosotros tenemos distorsiones de esta manera, tenemos distorsiones de esta manera y igualmente tenemos distorsiones de esta manera. Es muy difícil que la regla detecte ese tipo de distorsión. De hecho, casi son invisibles al ojo y a cualquier herramienta que podamos ocupar para usarla. La única verdadera manera como nosotros podemos detectar esas distorsiones es en la máquina. Y es porque el grado de precisión que la máquina presenta es algo que no puede percibirse en el ojo humano. Las máquinas ocupan un sistema muy sofisticado para centrar y una vez centrado, pues se mira la distorsión una vez que la cuchilla empieza a hacer contacto con la superficie de los motores. Ojo, una vez que se toca la superficie de los motores, los rectificadores deben de tener mucho cuidado en explicarle a los mecánicos que se debe de hacer la medición de la protuberancia de los pistones. La protuberancia de los pistones significa que es la cantidad que el pistón sobresale de la superficie del bloque. Esto es muy importante porque nosotros en Nicaragua muchos pensamos que los empaques sobre medidas se deben a que si uno le rectifica demasiado a la culata. No es el caso. Eso tenemos mucha documentación que nos respaldan que los empaques sobre medida se deben seleccionar basado en la medida de la protuberancia del pistón. Se hace un cálculo de cuánto el pistón sale y es un cálculo total, el promedio de la protuberancia, de cuánto salen los pistones de la superficie del bloque. Se saca el promedio y por lo cual uno se va a una tabla del fabricante del motor. Es decir, es necesario tener esa información, ya sea por Google, por archivos PDF o el libro físico de la reparación de estos motores. Ahí usted puede encontrar las tablas y los parámetros en cual se maneja todo esto. Entonces, prácticamente eso es la parte de los cilindros. Obviamente siempre se tiene que hacer la revisión de la bancada. Esto es la parte donde gira el cigüeñal. Hay que torquear los pernos y proceder en revisar el housing. Esto se llama el housing. Esto tiene una medida igual como la de los cilindros. Si en estos casos la medida está buena, pues simplemente no se toca, siempre se verifica. Y si está distorsionado, pues uno procede en recomendar al cliente, ya sea pulir la bancada o se rectifica ya usando el proceso de la máquina, ya rectificando la tapa y rectificando el círculo de los cilindros. Parte del bruñido, ¿verdad? Esta es una de las etapas donde pasa el cilindro, el bloque. Y esto es algo que muy pocos aquí en Nicaragua sabemos. Esto es algo que es nuevo para muchos de los otros que estamos en este mundo de reconstrucción de motores, pero que lamentablemente considero que todavía no hemos llegado a esa parte de desarrollo en nuestra rama. Resulta ser que el bruñido de los motores ha sido un concepto que ha sido mal entendido por muchos años. Y digo esto porque hasta hace poco nosotros, Taller Centeno, también estábamos incluidos en eso. Yo tengo una gran ventaja, yo viví en los Estados Unidos en exceso de 20 años, por lo cual tengo muy fuertes lazos allá en la industria de la reconstrucción de motores, por lo cual he estado observando mucho el conocimiento de los colegas allá y hemos llegado a una conclusión, y esa conclusión es evidente hoy en día. El pulido del motor es la parte más importante que lleva en cuanto al sello del anillo. Y déjeme decirle algo. Esto es extremadamente importante. Hay varios factores o hay varios procesos, métodos que ocupamos para pulir
los motores, lo que nosotros decimos hoy en día el bruñido. Comúnmente aquí en Nicaragua, todo el mundo, la mayoría, yo diría un 95% de los colegas en los talleres ocupan el sistema de piedra. Es un sistema que se ocupa para pulir el cilindro usando piedra. El proceso del pulido se ocupa con la mayoría, ocupan la piedra vitrificada. La piedra vitrificada es lo más común que se ocupa hoy. Hay varios granos. Resulta ser que no es la única. Ahora ya en lo moderno, lo cual no es moderno, pero para aquí en Nicaragua son muy pocos los que tienen, pero debe de ser algo que ya todos los talleres deben de ir moviéndose ahí, porque esto es una evolución, por lo cual nosotros tenemos que evolucionar con nuestra industria. Ahora nosotros, Talleres Centeno, nosotros estamos ocupando lo que se llama súper abrasivo. El súper abrasivo son dos componentes. Primero, el diamante, que ya no se ocupa piedra. Y segundo, el CBN. El CBN es distinto que el diamante. Los dos son considerados un súper abrasivo. ¿Por qué súper? Déjeme decirle. Súper abrasivo se llama porque son componentes que hacen lo mismo que hacía la piedra vitrificada, pero en un proceso que el componente dilata más que lo que uno está haciendo. Es decir, le voy a explicar. Nosotros, Taller Centeno, 200 piedras. Nosotros hacíamos órdenes de 200 piedras vitrificadas al año, porque la piedra vitrificada se desgasta. Resulta ser que con el diamante solo hacemos una compra. Y el diamante, cuidado, y ni siquiera llegamos nosotros a desgastar el diamante en nuestra vida. Es decir, que el diamante es mucho más caro, pero la vida útil del diamante dilata mucho más. Los resultados son un mundo de diferencia. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a lo más importante. Resulta ser que los fabricantes de los anillos ahora nos hablan a nosotros los rectificadores, porque el anillo ahora ya no es de alta tensión. Ahora los anillos, el componente estructural del anillo es de baja tensión, por lo cual los acabados de los cilindros tienen que cambiar. Y hay en los catálogos que los fabricantes de los anillos nos mandan a decir a nosotros cuáles son los parámetros que nosotros debemos respetar en cuanto al bruñido de los cilindros. Eso es lo que nosotros tanto nos jactamos en este taller, que nosotros decimos que tenemos los mejores acabados de la industria. Y es porque hemos llegado a entender eso. Y no solamente entenderlo, sino nuestros clientes también se han dado cuenta. Los motores quedan más eficientes, los anillos sellan mucho más rápido y el control de aceite es muy eficiente. Todo porque ahora ya estamos empezando a controlar el bruñido. El bruñido del motor es lo más importante. ¿Por qué? El anillo necesita ver unos parámetros y esos parámetros se dividen en tres partes: RPK, RK y RBK. Y es necesario hoy en día que nosotros aprendamos a usar esos parámetros. No es para menos, sí. Para poder entender esos parámetros necesitamos invertir en equipos más modernos. Y en eso estamos, pues. Este es el proceso de nosotros, del pulido. Esta es la máquina. Nosotros tenemos una CK21 de la empresa Sonnen. Esta máquina, pues, ha tenido sus luchas. No es una máquina nueva, pero sí es una máquina que a los estándares de hoy en día ella cumple. Y estamos en proceso de siempre renovar nuestros equipos. Vamos a ser pioneros en el mundo de rectificación. Acabamos de hacer una compra de una máquina muy eficiente. La primera máquina CNC va a entrar al país. La primera máquina Machining Center dedicada a los blocks. Es una máquina que trabaja completamente sola. Es controlado por números CNC. Y luego vamos a ver si nosotros también
mandamos a traer una de estas más modernas. El punto es siempre equiparnos lo mejor que podamos para darle a ustedes, nuestros clientes, la máquina de cigüeñal. Aquí este cigüeñal es del motor que estábamos hablando, del ZD30. Cigüeñal fue inspeccionado y resulta ser porque el cigüeñal en realidad está bueno, no sufrió, no tiene desgaste, no tiene rayas profundas. También se revisó que no tuviera distorsionado el cigüeñal, que no tuviera flex. Por lo cual ya se le informó al cliente que el cigüeñal no se va a alterar la medida. Solo se le va a sacar brillo y el cigüeñal siempre queda bajo su medida estándar. Que eso es muy bueno, ¿verdad? Siempre queremos que el cliente gaste lo menos posible con el mejor servicio. Esta es la sección de las culatas. En la sección de la culata nosotros contamos con la máquina de probador, la probadora, que esta es la máquina que nos detecta las reventaduras internas. Contamos con una máquina rectificadora de asientos, la Cerdi, de la prestigiosa marca Cerdi. Esta es una máquina que hace cortes precisos. Lo innovedoso de esta máquina es que en la antigüedad o en los tiempos de antes, el proceso de rectificar los asientos era extremadamente que consumía demasiado tiempo. Se tenían que cortar los 3 ángulos, una con piedra y los otros 2 a mano. Resulta ser que esto es algo innovedoso porque la máquina hace las 3 funciones en un solo paso. Se autocentra y hace los cortes con un solo proceso. Además, después de los cortes, nosotros hacemos el chequeo del vacío para asegurarnos que la hermeticidad entre la válvula y el asiento quede bien. Este es el medidor de vacío, en cual nos indica el porcentaje de hermeticidad que hay entre la válvula y el asiento. Vámonos por estos lados. Esta es la culata del motor que nosotros estamos hablando. Esta culata es la culata del motor ZD30. A esta culata se le van a instalar las guías. Yo soy importador de la línea K-Line de los Estados Unidos. Y también importo yo mis propios sellos, USA Seals, que estos sellos, muchos de nuestros clientes les fascinan estos sellos porque son muy buenos. La base de estos sellos es base de silicón y no hule, por lo cual le da una longevidad mucho más que los sellos convencionales que venden aquí. A la culata se le instala este proceso usando unas herramientas especiales y luego pasa a la máquina Cerdi. Luego que pasa a la máquina Cerdi, se le hace la superficie. La máquina de superficie está en este lado. Se la voy a demostrar. Esta máquina de superficie fue importado hace como unos 7 años atrás. Es de la fábrica Berco. Es una máquina semiautomática. Es una máquina principalmente para el uso con inserto. Hay 2 tipos de insertos que nosotros ocupamos. El tal inserto para hierro colado y el inserto para aluminio. Lo bonito de esto es que esto nos da la capacidad a nosotros de dar esos acabados de que tanto nosotros nos jactamos. Son acabados únicos. Muy pocos talleres replican el tipo de acabado que nosotros hacemos porque consideramos que tenemos la combinación perfecta. Tenemos los operarios que de hecho no puedo omitir el equipo detrás de nosotros porque no solamente soy yo ni mi papá, que es el fundador de este negocio, sino también los equipos, los técnicos que hacen todo esto posible. Son personas muy altamente calificadas que entienden perfectamente lo que nosotros queremos proyectarle a nuestros clientes. La máquina tiene un centro de control que es más o menos sofisticada y que prácticamente casi es casi automática, ¿verdad? Pero siempre hay que mantenerle un ojo. Estas máquinas nos permiten a nosotros hacer nuestro trabajo más eficiente, más rápido y con una alta precisión. En este mundo la precisión es muy importante y es necesario tener equipos de alta gama para poder llegar a esa precisión.